Bienvenidos a nuestro canal, queridos espectadores. Hoy les traemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo latinoamericano. Una historia de traición, envidia y una lucha por la supervivencia en la despiadada industria musical. Sasha Sokol, la icónica cantante y actriz a sus 55 años, ha decidido romper un silencio que ha durado décadas, revelando un oscuro secreto que involucra a algunos de sus colegas y amigos más cercanos. «Necesito hablar de esto», dijo Sasha en una entrevista exclusiva que concedió a nuestro canal. «Necesito que la gente sepa lo que realmente pasó. No puedo seguir viviendo con este peso sobre mis hombros. He perdonado, pero no puedo olvidar. Y necesito que estos hombres asuman la responsabilidad por sus acciones». En esta entrevista, Sasha reveló los nombres de 5 cantantes que, según ella, sabotearon su carrera de forma sistemática y deliberada. 5 hombres que, a pesar de mostrarse amables y solidarios en público, trabajaron en secreto para perjudicarla y mantenerla alejada del éxito. Estos hombres, todos ellos figuras prominentes en la industria musical, son Ricky Martin, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Chayanne y Marco Antonio Solís. Sasha relata que durante los inicios de su carrera como solista, Ricky Martin, quien también estaba despegando como estrella juvenil, se mostraba extremadamente amigable y colaborador en eventos públicos. Ambos compartían el mismo sello discográfico y, en apariencia, una sana competencia. Sin embargo, según Sasha, detrás de esa fachada de amistad, Ricky Martin estaba llevando a cabo una campaña de desprestigio en su contra. «Recuerdo una vez estábamos en una fiesta organizada por la disquera», dice Sasha. «Ricky se acercó a mí y me dijo con una sonrisa: Sasha, estás brillando mucho últimamente. Ten cuidado de no eclipsar a los demás». Al principio pensé que era un comentario amistoso, pero luego empecé a notar cosas extrañas. Promotores que antes me llamaban para ofrecerme conciertos de repente dejaban de responder. Productores con los que había estado trabajando en nuevas canciones inexplicablemente se desvinculaban del proyecto. Empecé a sospechar que algo estaba pasando. La sospecha de Sasha se confirmó cuando un miembro del equipo de Ricky Martin, en un momento de arrepentimiento, le reveló que el cantante estaba utilizando su influencia para convencer a promotores y productores de que no trabajaran con ella. Según esta fuente, Ricky Martin veía a Sasha como una amenaza directa a su propio éxito, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para eliminarla de la competencia. La evidencia presentada por Sasha incluye correos electrónicos y mensajes de texto que fueron reenviados a ella por esta fuente anónima. En estos mensajes se puede ver a Ricky Martin contactando a promotores y productores, sugiriendo que Sasha era difícil de trabajar, que tenía mala reputación, y que su música no era lo suficientemente buena para tener éxito. Pasemos ahora a Luis Miguel. La relación entre Sasha y Luis Miguel siempre ha sido compleja y controvertida. Ambos eran considerados ídolos juveniles en la década de los 80, y su romance, aunque breve, fue objeto de gran atención mediática. Sin embargo, según Sasha, esta relación estuvo marcada por el control y la manipulación por parte de Luis Miguel. «Luis Miguel siempre fue muy posesivo y celoso», dice Sasha. «No le gustaba que yo trabajara con otros hombres ni que tuviera amigos hombres. Siempre estaba tratando de controlarme y de dictar lo que podía y no podía hacer». Después de su ruptura, la actitud de Luis Miguel hacia Sasha se volvió aún más hostil. Según Sasha, Luis Miguel utilizó su influencia en la industria para impedir que ella obtuviera papeles en telenovelas y películas. También se rumoreaba que Luis Miguel había vetado a Sasha de varios programas de televisión y eventos importantes. «Recuerdo que una vez me ofrecieron un papel protagónico en una telenovela muy importante», dice Sasha. «Estaba muy emocionada porque era una gran oportunidad para mi carrera. Pero de repente me llamaron para decirme que el papel ya no estaba disponible. Más tarde descubrí que Luis Miguel había llamado al productor de la telenovela y le había exigido que me despidiera, amenazando con no participar en un evento benéfico que el productor estaba organizando». Sasha afirma que Luis Miguel continuó saboteando su carrera durante muchos años, impidiéndole alcanzar su máximo potencial.
Ella cree que Luis Miguel estaba motivado por el resentimiento y el deseo de control, y que estaba dispuesto a utilizar su poder e influencia para castigarla por haberlo dejado. Ahora hablemos de Alejandro Fernández. Sasha y Alejandro Fernández compartieron escenario en varias ocasiones a lo largo de sus carreras. Ambos provenían de familias musicales reconocidas y en apariencia tenían una relación cordial y respetuosa. Sin embargo, Sasha alega que Alejandro Fernández también participó en el sabotaje de su carrera. Según Sasha, Alejandro Fernández utilizó su influencia en la industria para impedir que ella obtuviera contratos publicitarios y patrocinios. También se rumoreaba que Alejandro Fernández había hecho comentarios despectivos sobre la música de Sasha a ejecutivos de compañías discográficas tratando de convencerlos de que no invirtieran en su carrera. Recuerdo que una vez estaba negociando un contrato publicitario con una marca muy importante, dice Sasha. Todo iba muy bien y parecía que el acuerdo estaba cerrado. Pero de repente la marca se retractó y me dijeron que habían decidido trabajar con otra artista. Más tarde me enteré de que Alejandro Fernández había contactado a la marca y les había dicho que yo no era una buena opción para representarlos porque mi imagen no era lo suficientemente limpia y que mi música no era lo suficientemente popular. Sasha cree que Alejandro Fernández estaba motivado por la envidia y la competencia, y que veía a Sasha como una amenaza para su propio éxito. Ella afirma que Alejandro Fernández estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para mantenerla alejada del centro de atención. Continuemos con Chayanne. La relación entre Sasha y Chayanne siempre ha sido vista como una de amistad y admiración mutua. Ambos son artistas respetados y queridos en la industria y han colaborado en varios proyectos a lo largo de los años. Sin embargo, Sasha revela que detrás de esa fachada de amistad, Chayanne también participó en el sabotaje de su carrera. Según Sasha, Chayanne utilizó su influencia en los medios de comunicación para minimizar sus logros y destacar sus fracasos. También se rumoreaba que Chayanne había filtrado información falsa a la prensa sobre la vida personal de Sasha, tratando de dañar su reputación. Recuerdo que una vez estaba promocionando un nuevo álbum y estaba dando muchas entrevistas a la prensa, dice Sasha. Pero de repente, empezaron a aparecer artículos en los periódicos y revistas que me criticaban duramente y que exageraban mis errores. Me di cuenta de que alguien estaba filtrando información falsa a la prensa y que estaba tratando de hacerme quedar mal. Sasha sospecha que Chayanne fue el responsable de estas filtraciones, ya que él tenía acceso a información confidencial sobre su vida personal y profesional. Ella cree que Chayanne estaba motivado por el deseo de proteger su propia imagen y reputación, y que estaba dispuesto a sacrificar la de ella para lograrlo. Finalmente, llegamos a Marco Antonio Solís. Sasha y Marco Antonio Solís han compartido una relación de respeto y admiración mutua a lo largo de sus carreras. Ambos son compositores y cantantes talentosos y han colaborado en varios proyectos musicales. Sin embargo, Sasha revela que incluso Marco Antonio Solís participó en el sabotaje de su carrera, aunque de una forma más sutil y encubierta. Según Sasha, Marco Antonio Solís utilizó su influencia en la industria para impedir que ella obtuviera canciones de compositores reconocidos. También se rumoreaba que Marco Antonio Solís había persuadido a otros artistas para que no grabaran duetos con Sasha, tratando de aislarla y limitar sus oportunidades de colaboración. Recuerdo que una vez estaba buscando canciones para un nuevo álbum y me acerqué a varios compositores reconocidos, dice Sasha. Pero para mi sorpresa todos me dijeron que ya no podían trabajar conmigo porque estaban ocupados con otros proyectos. Más tarde me enteré de que Marco Antonio Solís les había hablado y les había pedido que no me dieran canciones porque él tenía planes para ellos. Sasha cree que Marco Antonio Solís estaba motivado por el egoísmo y el deseo de controlar el mercado musical. Ella afirma que Marco Antonio Solís veía a Sasha como una competencia y estaba dispuesto a utilizar su influencia para mantenerla alejada del éxito. Las acusaciones de Sasha Sokol son graves y han generado una gran controversia en el mundo del espectáculo latinoamericano. Los 5 cantantes mencionados
han negado categóricamente las acusaciones y han emitido comunicados en los que expresan su sorpresa y decepción por las declaraciones de Sasha. Ricky Martin, a través de su representante, emitió un comunicado en el que niega haber participado en cualquier campaña de desprestigio contra Sasha Sokol. Ricky siempre ha admirado y respetado a Sasha como artista y como persona, dice el comunicado. Las acusaciones de Sasha son falsas y sin fundamento. Luis Miguel, por su parte, se ha negado a hacer comentarios directos sobre las acusaciones de Sasha. Sin embargo, su equipo legal ha emitido un comunicado en el que advierte que tomarán acciones legales contra Sasha si continúa difamándolo. Alejandro Fernández también ha negado las acusaciones de Sasha. Siempre he apoyado y admirado a Sasha, dice Alejandro en un comunicado. Nunca haría nada para perjudicar su carrera. Chayanne ha expresado su sorpresa y decepción por las acusaciones de Sasha. Siempre he considerado a Sasha como una amiga y colega respetada, dice Chayanne en un comunicado. Me entristece mucho escuchar estas acusaciones que son completamente falsas. Marco Antonio Solís ha negado haber impedido que Sasha obtuviera canciones de compositores reconocidos. Siempre he admirado el talento de Sasha, dice Marco Antonio Solís en un comunicado. Nunca haría nada para limitar sus oportunidades de colaboración. Ante estas negaciones, la pregunta que surge es, ¿a quién debemos creer? ¿A Sasha Sokol, quien ha decidido romper un silencio que ha durado décadas, o a los 5 cantantes que niegan categóricamente las acusaciones? La respuesta a esta pregunta no es fácil. No hay pruebas contundentes que confirmen o desmientan las acusaciones de Sasha. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Sasha no tiene nada que ganar al hablar públicamente sobre este tema. De hecho, al hacerlo, se está exponiendo a críticas, juicios y posibles demandas legales. La decisión de Sasha de hablar públicamente sobre este tema demuestra su valentía y su determinación de buscar la verdad y la justicia. Ella espera que su historia sirva de inspiración para otras mujeres que han sufrido situaciones similares en la industria del entretenimiento, y que las anime a romper el silencio y a denunciar el acoso y la discriminación. Espero que mi historia sirva para crear conciencia sobre el acoso y la discriminación que existen en la industria del entretenimiento, dice Sasha. Espero que las mujeres que han sufrido situaciones similares se sientan inspiradas a hablar y a buscar justicia. Y espero que los hombres que han participado en este tipo de comportamiento se den cuenta del daño que han causado y asuman la responsabilidad por sus acciones. El aire de la Ciudad de México aquella tarde de otoño era denso, cargado de expectativa y un dejo de melancolía. El café ubicado en la tranquila colonia Roma rebosaba de murmullos, la mayoría centrados en la misma persona, Sasha Sokol. Semanas antes, la cantante y actriz había sacudido a la opinión pública con una declaración desgarradora. Acusaba a Luis de Llano Macedo, el influyente productor musical que la catapultó a la fama en la década de los 80, con el grupo Timbiriche, de haber abusado de ella cuando era menor de edad. La noticia había explotado como una bomba, reabriendo viejas heridas y generando un debate nacional sobre el poder, la responsabilidad y el consentimiento. Pero hoy, la atmósfera era diferente. Hoy el programa de televisión, Detrás de la Cortina, conocido por sus entrevistas incisivas y su tendencia a hurgar en los rincones más oscuros del espectáculo, había prometido una exclusiva, el testimonio de varios excompañeros y colaboradores de Sasha y Luis, ofreciendo una perspectiva desconocida de la historia. Yo, Elena Vargas, reportera de espectáculos con más de 20 años de experiencia, me encontraba allí, cámara en mano, lista para documentar cada detalle. Había cubierto la carrera de Sasha desde sus inicios, y aunque admiraba su talento y su resiliencia, también conocía la complejidad de la industria del entretenimiento, un mundo donde la ambición, la envidia y el silencio a menudo se convertían en cómplices del abuso. La cafetería era un hervidero. Productores, periodistas, fans, curiosos y algunos rostros conocidos del medio se congregaban ansiosamente esperando el inicio de la transmisión. En una mesa cercana divisé a Ricardo, un antiguo road manager de Timbiriche, con el rostro tenso y la mirada fija en la pantalla del teléfono. Lo conocía de años atrás y sabía que guardaba muchos secretos de la banda.
Me acerqué cautelosamente. «Ricardo, ¿qué te trae por aquí?», pregunté tratando de sonar casual. Él levantó la vista sobresaltado. «Elena, ¿cuánto tiempo? Estoy interesado en saber qué van a decir. Esto es un tema delicado». «¿Crees que lo que dijo Sasha es verdad?», inquirí directamente. Ricardo suspiró. «No voy a negar que Luis tenía un poder inmenso dentro de la industria, y Sasha era muy joven, demasiado joven. Pero también te digo, Elena, que esa época era diferente. Las reglas eran otras. No estoy justificando nada, pero la verdad es que muchos lo veían como algo normal». Su respuesta me heló la sangre. ¿Normalizar el abuso? ¿Era esa la justificación que se repetía en los pasillos de Televisa? La transmisión comenzó. En la pantalla aparecía el rostro de la conductora Laura Fuentes, con su sonrisa estudiada y su tono sensacionalista. «Buenas tardes, amigos de Detrás de la Cortina. Hoy vamos a adentrarnos en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano. ¿Realmente es Sasha la única víctima en esta historia? ¿O hay algo más que no nos están contando? Para ello contamos con testimonios exclusivos que cambiarán la forma en que vemos este escándalo». El primer testimonio fue el de Mariana, una excorista que había trabajado con Timbiriche durante varios años. Con voz temblorosa, Mariana relató cómo Luis de Llano la había acosado constantemente durante las giras, haciéndole proposiciones indecentes y amenazándola con arruinar su carrera si no accedía a sus deseos. «No era solo con Sasha», afirmó Mariana. «Luis se sentía intocable. Creía que podía hacer lo que quisiera con nosotras». El segundo testimonio fue aún más impactante. Un ex asistente de producción cuyo nombre fue omitido por razones de seguridad, declaró que había presenciado situaciones comprometedoras entre Luis y Sasha, pero que nunca se había atrevido a denunciarlas por miedo a represalias. «Todos sabíamos lo que pasaba», aseguró el asistente. «Pero nadie decía nada. Luis era demasiado poderoso». Mientras escuchaba estos testimonios, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por la impunidad con la que Luis de Llano había actuado durante años, y tristeza por todas las víctimas que habían sido silenciadas por el miedo. Pero también sentí una punzada de duda. ¿Eran estos testimonios suficientes para condenar a Luis de Llano? ¿O había algo más que se ocultaba tras la cortina de humo? El programa continuó presentando una serie de entrevistas con otros ex colaboradores de Luis de Llano, cada uno ofreciendo una perspectiva diferente del caso. Algunos defendían al productor, argumentando que era un hombre brillante y carismático, incapaz de cometer un delito así. Otros lo criticaban duramente, describiéndolo como un depredador que se aprovechaba de su poder para manipular y abusar de las jóvenes artistas que trabajaban con él. Entre los defensores de Llano, sorprendió la presencia de Benny Ibarra, ex integrante de Timbiriche y amigo cercano de Sasha. Benny, visiblemente incómodo, declaró que aunque no podía negar que Luis era un hombre con un ego grande y una forma de ser a veces prepotente, nunca había presenciado ningún comportamiento inapropiado por su parte. «Conozco a Sasha desde que éramos niños», dijo Benny. «La quiero y la respeto profundamente. Pero también conozco a Luis, y me cuesta creer que sea capaz de algo así». Las declaraciones de Benny provocaron una oleada de críticas en las redes sociales. Muchos lo acusaron de ser cómplice de Luis de Llano, de proteger a un abusador por lealtad a su amistad. Sin embargo, otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a expresar su opinión por controvertida que fuera. La transmisión de Detrás de la Cortina concluyó con un mensaje ambiguo de la conductora, dejando la puerta abierta a la duda y la especulación. «Como hemos visto», dijo Laura Fuentes, «el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Hay muchas versiones de la historia y cada una tiene su propia validez. Lo importante es que sigamos hablando de este tema, que sigamos exigiendo justicia para las víctimas de abuso y que sigamos luchando contra la impunidad». Después de la transmisión, la cafetería se vació rápidamente. Ricardo se levantó de su mesa y se dirigió hacia la salida. Lo intercepté antes de que pudiera escapar. «Ricardo, ¿qué piensas de todo esto?», pregunté. Él me miró fijamente a los ojos. «Creo que la verdad es mucho más complicada de lo que se dice.
Y creo que Sasha tiene razón en parte. Pero también creo que hay muchos intereses ocultos detrás de todo esto. Gente que quiere aprovecharse de la situación para dañar a Luis, gente que quiere limpiar su propia imagen, gente que simplemente quiere ganar dinero con el escándalo. ¿Y tú qué papel juegas en todo esto?, insistí. Ricardo sonrió con amargura. Yo soy simplemente un espectador, Elena. Un espectador que ha visto demasiado y que ha aprendido a callar. Porque en este negocio la verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Y cuáles eran los verdaderos motivos de cada uno? Decidí profundizar en la investigación. Tenía que descubrir la verdad por dolorosa que fuera. Comencé a buscar a otros ex colaboradores de Timbiriche, a productores, a músicos, a bailarines, a todo aquel que pudiera arrojar luz sobre el caso. Descubrí una red de secretos, de mentiras, de encubrimientos que se extendía por décadas. Descubrí que el abuso no era solo un problema de Luis de Llano, sino un problema sistémico de la industria del entretenimiento, un problema que había sido tolerado y perpetuado durante demasiado tiempo. Uno de los testimonios más reveladores fue el de una ex bailarina, Sofía, que había trabajado con Sasha en varias ocasiones. Sofía me contó cómo había visto a Luis de Llano comportarse de manera inapropiada con Sasha, cómo la abrazaba demasiado fuerte, cómo la besaba en la mejilla de manera prolongada, cómo la miraba con una lascivia que la hacía sentir incómoda. Sasha siempre trató de mantener la distancia, me dijo Sofía, pero era difícil. Luis era muy insistente y Sasha era muy joven, no sabía cómo defenderse. También hablé con un ex guardaespaldas de Luis de Llano, Javier, que me contó cómo el productor presumía de sus conquistas con las jóvenes artistas que trabajaban con él. Luis se creía un conquistador, me dijo Javier. Pensaba que todas las mujeres estaban a sus pies. Y muchas veces lo estaban. Tenía mucho poder. Y lo usaba para conseguir lo que quería. Con cada testimonio, mi convicción de que Sasha Sokol era una víctima crecía. Pero también me daba cuenta de que la verdad era mucho más compleja de lo que se había dicho. Luis de Llano no era el único culpable. Había muchos otros que habían contribuido a crear un ambiente donde el abuso era posible. Había productores, directores, representantes, managers, que se habían hecho de la vista gorda, que habían preferido callar para no perder sus trabajos, que habían incluso colaborado activamente en la explotación de las jóvenes artistas. Y había un público que había consumido la imagen de Sasha Sokol como un objeto sexual, un público que había alimentado la fantasía del romance entre una niña y un hombre mayor, un público que había normalizado el abuso. Decidí escribir un artículo exponiendo todo lo que había descubierto. Un artículo que no solo contara la historia de Sasha Sokol, sino que también denunciara el sistema de abuso que la había permitido. Un artículo que exigiera justicia para todas las víctimas y que promoviera un cambio radical en la industria del entretenimiento. Sabía que mi artículo no sería bien recibido por muchos. Sabía que me ganaría enemigos poderosos, pero estaba dispuesta a correr el riesgo, porque la verdad valía la pena. El artículo fue publicado en una revista de investigación de gran prestigio. Tuvo un impacto enorme. Provocó un debate nacional sobre el abuso en la industria del entretenimiento. Obligó a Televisa a tomar medidas, aunque tímidas, para proteger a sus artistas jóvenes. Inspiró a otras víctimas a romper el silencio y a denunciar a sus agresores. Luis de Llano fue vetado de Televisa y enfrentó una serie de demandas por difamación y abuso. Aunque nunca fue condenado penalmente, su reputación quedó destruida. Sasha Sokol se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso. Su valentía inspiró a miles de mujeres a alzar la voz y a exigir justicia. El caso de Sasha Sokol cambió la industria del entretenimiento para siempre. Aunque la batalla contra el abuso aún no ha terminado, se ha dado un paso importante hacia la creación de un mundo más justo y equitativo. Y yo, Elena Vargas, me siento orgullosa de haber contribuido a ese cambio. Sasha Sokol, un nombre sinónimo de talento, perseverancia y evolución artística, ha dejado una huella imborrable en la cultura pop latinoamericana.
Su historia tejida con hilos de precocidad, éxito vertiginoso, desafíos personales y una constante reinvención es un testimonio inspirador de resiliencia y autenticidad. Para comprender la magnitud de su impacto, es imprescindible adentrarse en los primeros capítulos de su vida, marcados por un debut que la catapultó a la fama a una edad increíblemente joven. Nacida como Sasha Marianne Sokol-Quilty, el 17 de junio de 1970 en la Ciudad de México, Sasha demostró desde temprana edad una inclinación innata por las artes escénicas. Su carisma y talento no pasaron desapercibidos, y a los 11 años, en 1981, se unió a Timbiriche, un grupo musical infantil que se convertiría en un fenómeno cultural en toda Latinoamérica. Integrado también por Benny Ibarra, Alex Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Paulina Rubio. Timbiriche no solo fue un trampolín para sus carreras individuales, sino que también definió una era en la música pop en español. La energía contagiosa, las letras pegadizas y las coreografías vibrantes de Timbiriche resonaron con una generación de jóvenes que encontraban en su música una banda sonora para sus vidas. Sasha, con su voz distintiva y presencia escénica magnética, rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Éxitos como Timbiriche, Hoy tengo que decirte papá, la banda Timbiriche, Besos de ceniza y Corro vuelo me acelero, catapultaron al grupo a la cima de las listas de popularidad y les valieron reconocimiento internacional. Sin embargo, el éxito temprano no estuvo exento de desafíos. La intensa agenda de giras, grabaciones y compromisos promocionales exigía un alto precio a los jóvenes integrantes de Timbiriche. Sasha, en particular, luchó con la presión de mantener una imagen pública impecable mientras navegaba por las complejidades de la adolescencia. La fama repentina y la constante atención mediática la expusieron a un escrutinio implacable, obligándola a madurar a una velocidad vertiginosa. A pesar de las dificultades, Sasha perseveró demostrando una disciplina y profesionalismo admirables. Continuó cosechando éxitos con Timbiriche, participando en giras multitudinarias y grabando álbumes que rompieron récords de ventas. Su voz se convirtió en un sello distintivo del grupo, y su carisma en el escenario la consolidó como una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano. Después de 5 años de éxitos ininterrumpidos, en 1986, Sasha tomó la difícil decisión de abandonar Timbiriche para emprender una carrera como solista. Esta transición marcó un punto de inflexión en su vida, ya que le permitió explorar su propia identidad artística y experimentar con nuevos estilos musicales. Si bien la partida de Sasha dejó un vacío en Timbiriche, también abrió las puertas a una nueva etapa en su carrera. Una etapa que la consolidaría como una artista versátil y completa. Su carrera como solista despegó con fuerza, consolidando su estatus como una de las voces femeninas más importantes del pop en español. Lanzó su álbum debut homónimo en 1987, un trabajo que reflejaba su evolución personal y musical. El álbum fue un éxito rotundo, impulsado por sencillos como Rueda mi mente, Gavilán o Paloma y No me extraña nada, canciones que demostraban su madurez vocal y su capacidad para conectar con el público a un nivel más profundo. En los años siguientes, Sasha continuó lanzando álbumes que exploraban diferentes facetas de su talento. Experimentó con el pop, el rock, el R&B e incluso la música electrónica, demostrando su versatilidad y su voluntad de romper con las convenciones. Cada álbum era una nueva oportunidad para reinventarse y mostrar al público su crecimiento como artista. Álbumes como Trampas de Luz, 1989, Ciento, 1991 y Más de mí, 1992, consolidaron su posición en la industria musical y le valieron numerosos premios y reconocimientos. Sus canciones se convirtieron en himnos para una generación que creció escuchando su música y que se identificaba con sus letras honestas y emotivas. Además de su exitosa carrera como solista, Sasha también incursionó en el mundo de la actuación, participando en telenovelas, obras de teatro y películas. Su talento actoral le permitió explorar nuevas facetas de su creatividad y demostrar su capacidad para conectar con el público a través de diferentes medios,
Participó en telenovelas como Alcanzar una estrella segunda, 1991, y Elisa antes del fin del mundo, 1997, así como en obras de teatro como Vaselina y Godspell. Su trabajo en la actuación le valió elogios de la crítica y le permitió llegar a un público aún más amplio. A pesar de los éxitos profesionales, la vida personal de Sasha ha estado marcada por desafíos y momentos difíciles. Ha hablado abiertamente sobre sus luchas contra la depresión y la ansiedad, así como sobre las dificultades que enfrentó para equilibrar su vida personal con su carrera pública. Su honestidad y vulnerabilidad la han convertido en un ejemplo para muchas personas que luchan contra problemas similares. Sasha ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la salud mental y para promover la importancia de buscar ayuda profesional. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus propias experiencias ha inspirado a otros a romper el silencio y a buscar el apoyo que necesitan. En años recientes, Sasha ha continuado reinventándose y explorando nuevos horizontes artísticos. Ha participado en proyectos musicales innovadores, ha colaborado con otros artistas y ha seguido ofreciendo conciertos en vivo. Su pasión por la música y su compromiso con su público siguen siendo tan fuertes como siempre. En 2012, se reunió con sus compañeros originales de Timbiriche para una gira de reencuentro que fue un éxito rotundo. La gira Timbiriche el Reencuentro los llevó a recorrer México y otros países de Latinoamérica, llenando estadios y reviviendo la nostalgia de una generación. La experiencia fue un testimonio del impacto duradero de Timbiriche en la cultura pop latinoamericana y de la conexión especial que el grupo comparte con su público. Sasha Sokol no es solo una cantante y actriz talentosa, sino también una figura inspiradora que ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar desafíos y reinventarse. Su historia es un testimonio de resiliencia, autenticidad y pasión por el arte. Su música y su trabajo en la actuación han dejado una huella imborrable en la cultura pop latinoamericana, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus luchas personales, especialmente en relación al abuso que sufrió cuando era menor de edad, la ha convertido en una defensora de los derechos de los niños y las niñas, y en una voz importante en la lucha contra la impunidad. Su denuncia pública del abuso que sufrió por parte del productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, generó un debate nacional sobre la importancia de proteger a los menores de edad y de responsabilizar a los abusadores. Sasha ha utilizado su experiencia personal para crear conciencia sobre el problema del abuso infantil y para promover la importancia de la prevención y la denuncia. Ha colaborado con organizaciones que trabajan en la protección de los derechos de los niños y ha participado en campañas de sensibilización. Su valentía y su compromiso la han convertido en un ejemplo para muchas personas que han sufrido abuso y que buscan justicia. La historia de Sasha Sokol es una historia de talento, éxito, desafíos y superación. Es una historia que nos recuerda la importancia de la autenticidad, la resiliencia y la valentía. Su legado como artista y como activista la convierte en una figura inspiradora que seguirá impactando a las generaciones futuras. Su música seguirá sonando, su voz seguirá resonando, y su historia seguirá inspirando a todos aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo. Gracias por ver este video y conocer más sobre la vida y la carrera de Sasha Sokol. Esperamos que te haya resultado interesante e inspirador.